Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Hola, buenas noches. Nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, una semana para el mundo de la cultura, de las letras, una semana muy especial. Se ha ido de este planeta, ni más ni menos que Mario Vargas Llosa, un escritor extraordinario, un escritor que a mí me ha deslumbrado muchísimo. Y quiero decirles que tengo de invitado hoy al doctor Antonio Las Heras, que va a hablar de su último libro, que es Juan Domingo Perón, Maestro Masón. Pero no hace tanto tiempo, Antonio Las Heras tuvo la posibilidad de estar compartiendo más de una hora con el gran escritor peruano. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Buenas noches, Edgardo, buenas noches. Sí, fíjate, fue precisamente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, hace poco, en una de las ediciones pasadas, que Mario Vargas Llosa vino, invitado especialmente a la Argentina. Inmediatamente presidía en ese momento la Fundación El Libro, que es la organizadora de la Feria del Libro, el doctor Alejandro Baccaro, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Entonces hablé con Baccaro y le dije, de alguna manera, díganme cómo, pero yo necesito, tal como dijiste, una hora, si pudiera ser más, mejor, entrevistarme privadamente con Mario Vargas Llosa. Lo hice como esas cosas que control mental positivo, yo digo, no hay peor gestión que la que no se hace. Claro. Nos enseñaron nuestros padres y abuelos. Digo, yo lo intento, pero a ver si sale. El no lo tenés. El no ya lo tengo. Y si me decían que no, buscaré por dónde. Pero Baccaro, con una enorme gentileza, me dice, yo tengo la persona que maneja la agenda, vos podés tal día, tal hora. El día y la hora que Vargas Llosa me reciba, yo voy. Y bueno, nos reunimos, sí, por supuesto sacamos unas fotos, demás, pero después tuvimos una conversación muy interesante sobre temas filosóficos, que eso él en general no lo ha abordado públicamente, ni en los libros ni en las conferencias. Yo le hablaba sobre esto que se ha intensificado en el siglo XXI, que es el materialismo consumista, pero sobre todo puesto en la condición humana. Los autodenominados, el neologismo, neurocientíficos, todo para demostrar que en realidad los humanos somos solo reacciones físico-químicas y que si Edgardo Miller y yo somos buenos amigos es porque actuó el área 3C del cerebro. Se reía Vargas Llosa, me decía, mira Las Heras, dice, qué manera de decirlo, irónica y verdadera que tienes. Y bueno, y hablábamos de eso, cómo por un lado decimos lo que es el siglo XX, ahora el siglo XXI, cómo progresó todo. Progresó la tecnología y progresaron algunos aspectos de la ciencia, pero lo que hace la condición humana, Vargas Llosa tenía muy claro eso también. En lo que hace la condición humana nos hemos ido reduciendo. Ha habido, en vez de una evolución, una involución. Los aspectos trascendentes, los aspectos espirituales, el entender que la vida tiene un sentido que va más allá de mis intereses personales. Me detuve recién porque hablando de esto le recité a Vargas Llosa unas viejas estrofas que todos hemos aprendido en la escuela secundaria. Se reía Mario de las cosas que yo traía porque le digo, claro, en el romancero popular español, lo aprendí en la secundaria en literatura, está esos versos que dice vivir, en realidad dice velar, pero queda mejor vivir en castellano moderno. Vivir se debe la vida de tal suerte que viva
quede en la muerte. O sea, las cosas que yo hago tengo que hacer. En eso Vargas Llosa ha sido un gran ejemplo. Obviamente, yo ponía en mis redes sociales, bueno, ha desencarnado, pero sigue acá a través de su obra, a través de sus enseñanzas, de todo su legado. Eso de la condición humana trascendente ya empezó en la segunda mitad del siglo XX, pero en esta del siglo XXI ha sido opacado, disuelto, todo es aquí ahora, todo es ya pasó, mañana no me interesa. Es una síntesis, no hay desarrollo absolutamente de nada. Ni siquiera una síntesis, porque por lo menos en una síntesis vos decís, bueno, acá tengo a Edgardo Miller, escritor, periodista, abogado, profesor, bueno, la síntesis de Edgardo Miller, muy bien. Pero ni eso, no. La gente está... Es el otro tema que tratamos con Vargas Llosa, que él me habló bastante, me hizo mucho bien, porque él decía, es un tema de indefinición, no hay definición, todo es, ni siquiera ni, porque ni es una definición, no sé, no se sabe. Así que para mí fue una experiencia de gran aprendizaje el diálogo con Vargas Llosa, muy favorable, muy útil. Bueno, uno de los hitos en mi vida. O sea que cuando veo la noticia, que hacía 19 minutos había publicado, te Sí. mando un mensaje, Sí. porque me quedó muy grabada la foto con Vargas Llosa y la entrevista, y digo, no sé si Antonio estará atento, porque a veces habían pasado 19 minutos, yo no me había enterado, y te mando un mensaje. Sí. Y me dijiste algo que me marcó también. Pudo quedarse definitivamente en su Perú querido, su Sí. Perú natal, ¿no? Sí. Porque él no vivía allí. No, vivía en Europa, en España en general, en Francia también. Bueno, caballero de las letras, la Academia de Letras de París, el único extranjero que los franceses han admitido en la academia. Pero sí, me llamó la atención eso, digo, además por ese lapso que compartimos en ese diálogo, me di cuenta de otra cosa importantísima. Él iba guionando su vida. Era alguien que no era una hoja seca al viento de otoño, va para aquí o para allá, se va arruinando, se va secando, se va perdiendo. No, él tenía guionada la vida, tenía claro a dónde voy, para qué voy, y entonces, por eso te lo dije enseguida, digo, sí, estoy enterado de que desencarnó, pero en su Perú, en su Lima natal, eso no ha sido casualidad. Eso ha sido parte de lo que él mismo iba. Todo muy bien, Europa me recibió muy bien, pero vuelvo a mi terruño. Donde empecé, ahí cierro el ciclo. Es maravilloso. Sí, yo siempre... Vos sabés que tengo hasta el año 80 y pico la feria. ¿Vos te acuerdas cuando estaba Antonio Requeni, el jefe de prensa Sí. de la feria? Cuando terminabas la cobertura te regalaban un libro. Sí. Y a mí me regalaron en esa oportunidad las obras completas de Vargas Llosa en papel de arroz. Claro. Un libro extraordinario. Cuando yo empecé a leer en serio a Vargas Llosa, me enamoré de la pluma de Vargas. Es un escritor magnífico, magnífico. Sí, eso absolutamente. Pero además, una persona comprometida. Por eso digo, me interesaba a mí el aspecto filosófico, porque es un hombre comprometido con la vida. Vargas Llosa fue un hombre que comenzó, como la mayoría de los escritores de aquella época, el boom latinoamericano, desde una posición socialista, marxista, de izquierda. Cuando fue viendo los hechos concretos de la llamada Revolución Cubana, etcétera, bueno, inmediatamente dijo, no, esto no es lo que yo estoy abrazando. Yo abrazo el camino de la libertad, de la libre opinión, de la democracia, no de líderes revelados así. Bueno, lo cual le generó muchas controversias con los que hasta ese momento estaban en el boom latinoamericano. Bueno, Es más, fue candidato a presidente. Sí, fue candidato a presidente de Perú. Creo en el Sí, 90, si no me equivoco. Sí, exactamente. Pero bueno, quería yo abrir el programa, después vamos a hablar de este último trabajo, gran trabajo de Antonio de las Heras, pero quería recordar con alguien que estuvo cerca y hace poco tiempo, ¿no? Qué mejor experiencia que la relates para nuestros oyentes, aquellos que nos están viendo por YouTube. Hace pocos días fue el hecho, recordar a un grande,
Mario Vargas Llosa, además peruano, ¿no? Con lo que significan la hermandad que hay. Yo creo que debe ser el país más hermano de Argentina, el Perú. Sí, claro. Los hechos, de vuelta. Analicemos la historia concreta, los hechos, no las opiniones. Los hechos demuestran que sí. Antonio Las Heras va a presentar hoy, vamos a charlar este libro. ¿Se ve bien ahí, señor operador? Ahí está bien, estamos mostrando. Juan Domingo Perón, maestro masón. Hacemos una pausa y continuamos con este capítulo del País y los escritores. Usted. Single baby, sophisticated mama. Come on, you disco lady. Yeah, stay with me tonight, mama. Yeah. If you hear any noise, it ain't the boys, it's ladies night. Gonna step out ladies night, stepping out ladies night. Gonna step out ladies night, stepping out ladies night. Yes, it's ladies' night, and the feeling's right. Oh, yes, it's ladies'
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia con prólogo de Gabriela Saidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garavano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura, en www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en derecho penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 54 00 23 45. El País y los Escritores, como es habitual, esta es la 10ª temporada y estamos compartiendo con mi amigo el doctor Antonio Las Heras, y acá tengo el ejemplar, un gran libro, polémico, pero un gran libro. Va a causar un gran revuelo recuerde usted. Me encanta la tapa, el diseño. Se ve bien ahí, Juan Domingo Perón, maestro masón. Libro de reciente aparición. Trabajo de mucha investigación, ¿no? Sí, bueno, vos sos ensayista también, lo has leído, te das cuenta que... Sí, lo tengo en Word. Que lo mucha, tengo impreso, sí. Sí, mucha investigación. Y tengo que contar el origen de por qué escribiste este libro. Empecé en plena pandemia, así que me llevó unos años. Porque en un momento, en el aislamiento de la plena pandemia, estuve releyendo libros y tengo los libros de ese maestro masón, grado 33 del rito escocés antiguo aceptado, que además fue, no voy a decir amigo, porque no era la relación, era una relación asimétrica, es decir, fue alguien de los que me enseñó. Me refiero a tu colega, el doctor Emilio J. Corbier, dirigente socialista, periodista que escribía artículos en el diario La Nación y autor de numerosos libros de política. Corbier fue hasta candidato a senador nacional. Y varios de esos libros fueron bestseller en aquella época. Hablamos del siglo pasado. Y entre ellos los que escribió sobre masonería, qué es la masonería en la Argentina. Y leyendo ese libro, uno de ellos, leo que, estoy hablando de aquella época, leo que Corbier, muy discreta, diplomáticamente, en un capítulo, pone Juan Domingo Perón, que fue iniciado en masón en Santiago de Chile, ha de haber sido iniciado en Santiago de Chile, y sigue. Entonces, en una de las reuniones a las que yo asistía y que estaba Emilio Corbier, teníamos confianza para esto. Entonces le dije, Emilio, leí estas 2 líneas, esto da para hacer un libro. Y vos decís que Perón, que debe haber sido iniciado en Santiago de Chile, es importantísimo si Perón era masón o no. Y entonces él me dice, sí, mira, Perón fue masón,
llegó a maestro. Digo, bueno, pero tenés que escribir eso. No, dice, ese libro yo no lo voy a escribir. Eso es un tema muy controversial. Acuérdense que estoy hablando de los años 80, y un poco más, pero no más que eso. Dice, yo no, ese libro no, muy controversial. Lo va a tener que escribir otro. Y en la mesa éramos varios. Y cuando termina de decir otro, fija la mirada en mí. En plena pandemia, releyendo los libros de Emilio Corbier, que fueron todos bestsellers, me acordé de eso. Y digo, este es un legado que me dejaron. Yo tengo que escribir el libro y develar esto. Me puse a trabajar, a buscar información, etcétera, y advertí que ya en plena pandemia, o sea, hablo de 5 años atrás, 4, en Internet ya había comentarios de algunas figuras importantes de la masonería, gente que ha sido gran maestra, etcétera, que no solo decían que Perón había sido masón, sino que afirmaban, mire, murió en condición de masón regular, aceptado. Bueno, eso ya me dio ganas de seguir investigando. Eso empezó en el 20, cuando empezó la pandemia. Sí, fue en medio de la pandemia. Y ahí me puse a buscar, a hablar con otros, a buscar vínculos con Italia, porque en realidad, ahora sí lo sintetizo, tal como dijo Emilio Corbier, Perón, estando como agregado militar en la embajada argentina en Santiago de Chile, ahí fue invitado por militares del ejército chileno a lo que se llama en masonería iniciarse en una logia a la que ellos pertenecían. Y ahí tuvo lo que se llama la iniciación, es decir, ya se convirtió en hermano masón. Pero después, los 2 grados siguientes hasta llegar a maestro masón, los hizo en una logia que está identificada en Italia, cuando precisamente sus superiores lo mandaron a seguir la formación en Italia, en la época de Mussolini. Y lo interesante es que la logia a la que pertenecía bueno, en este caso Perón llegó a la condición de, los masones dicen, sublime grado de maestro. Pertenece a una estructura que todavía existe hoy, que se llama el Gran Oriente Italiano. Uh-huh. La abreviatura del Gran Oriente Italiano es GOI, que curiosamente es muy parecido al famoso GO. Claro. Que nunca se supo, le dedico un capítulo a eso, nunca los historiadores terminaron de entender bien qué era GO, Grupo de Oficiales Unidos, que Gran Oriente Unificado. Ahora está, claro, es un término bien masónico, pero también explico, y esto lo aclaró el mismo general Perón, yo transcribo ahí sus palabras, Perón no fue el creador del GO. Se suponía que sí. Bueno, él lo explica muy bien, está el texto donde lo aclara y donde él dice muy bien que ya estaba formado el GO, que comenzó a formarse en Mendoza. Este no es un dato menor, ya después les voy a explicar por qué. En Mendoza, que después tomó oficiales de toda la Argentina, y ya formado el GO, lo invitaron a Perón a sumarse y se sumó. Digo, no es un dato menor que haya comenzado a formarse en Mendoza, porque en Mendoza siempre ha habido muy importantes logias masónicas. ¿Se sabe en qué año aproximado? Yo no lo recuerdo, pero en el libro está exacto. Sí, porque además vuelvo a insistir, no hago un libro de opinión. ¿Investigación? Hago un libro de investigación y documentos. Documentos Bien. que además se pueden rastrear, como por ejemplo ese texto que está disponible en Internet, pero que parece que pocos historiadores se ocupan de buscarlo, donde Perón dice esto que le estoy diciendo. No, yo me sumé al GO porque ya estaba formado y otros oficiales sí, me interesó. Después sí, claro, él, como conductor que era Perón, empieza a conducir eso también, pero no es el creador. Luego, otros datos interesantes que están en otros capítulos, porque hay que fundamentar, buscar, es
tanto en la primera, en la segunda y en la tercera presidencia del general Perón, en todas ellas hubo en su torno, en cargos oficiales, Masones. masones. Bueno, hay un capítulo que me interesa y casualmente ayer en el programa de un amigo, en el programa de Gabriel Russo, Ajá. estuvo Jorge Conti. Jorge Conti, el yerno de López Rega. Claro. Ni más ni menos. Yo fui movilero de él en Radio Belgrano, así que lo vi de hace ¿Movilero poquito de tiempo. Conti o de López Rega? No, de Conti. No, Ah. de López Rega no. Ah, bueno. Pero bueno, ayer, entre otras cosas, sostenía algo que es cierto. Él muere detenido en el 89 Sí. sin que se cierre el juicio nunca. Sí. Entonces él decía que López Rega no era el fundador de la AAA. Tampoco era masón, ¿no? Bueno, le dedico un capítulo entero a demostrar que López Rega no era masón. Bueno, recordemos que, para que las nuevas generaciones se ubiquen, Sí. José López Rega fue un cabo devenido un amigo de Perón. Que Cabo, cuando- no del ejército, de de la Policía Federal. Sí, con la cabo. parada en Pampa y Álvarez Thomas. Ajá. Ahí tenía la parada. Ajá. Devenido luego en comisario general cuando Perón gana la presidencia y un poco de ballet de Perón fue. El tipo que lo acompañaba, que estaba al lado de él. Sí. El hermano Daniel. Él se hacía, porque tenía veleidades así esotéricas. Entonces su nombre, como figuraba en los documentos, la partida de nacimiento, José López Rega, pero él decía, el hermano Daniel se presentaba. Bueno, lo cierto... Te digo algo, Sí. antes que siga. Sí. Ese reportaje a Conti se origina en este libro. Es altamente probable, sí. Sí, seguro. Sí, porque además está ocurriendo un fenómeno interesante. Tal como vos dijiste, el libro acaba de aparecer, Claro. está distribuido, yo sé que, por ejemplo, en librerías Cúspide está, en la web de Cúspide se lo puede comprar y te lo entregan a domicilio, todo eso sí, pero todavía no está distribuido en las otras librerías. Y sin embargo, sé por el editor que me dice, mira, todos los días se está vendiendo. Cosa que sabíamos que va a generar primero una inquietud, un interés, pero también sus controversias. López Rega se hacía pasar por maestro masón, a tal punto que entre los gráficos que hay en el libro habrás visto una foto de una pequeña esquela firmada, escrita, manuscrita de López Rega con su firma. Bueno, acá mostramos la foto de López Rega, que está publicada. Ajá, sí. Y ahora buscamos la esquelita para que... Sí, es nuestros una oyentes- carta, Ajá. una esquela firmada, manuscrita de López Rega, y la firma. Y en la rúbrica de la firma pone 3 puntos. Típico, es uno de los símbolos que los masones ponen para identificarse entre ellos. Falso completamente, pero tan falso que ahí está. La mostramos para que... Está la se firma vea. de López Rega y la rúbrica pone los 3 puntitos haciéndose pasar por masón. Tan falso es esto que no solamente ninguna orden ni logia masónica admite haber iniciado, porque primero hay que iniciado a López Rega, sino que una entrevista que le hace un canal de cable periodístico, Alicio Gelli, el famoso de la logia Pidue, Ajá. y le pregunta el periodista, dice, ¿y este hombre que estuvo tan cerca de Perón, José López Rega? Y el mismo Alicio Gelli dice, no, mire, López Rega de masonería sabía muy poco, casi nada, a él le interesaban otras cosas, la brujería. No hay ni el más mínimo rastro, por eso yo en el capítulo que dedico a López Rega es para demostrar que no fue masón, pero ni iniciado, no hablemos maestro, no fue. Ahora, que él quería hacerse pasar por tal, sí, eso es verdad. Qué extraordinario, porque se han descubierto muchas cosas de personajes como este que le decían el brujo. El brujo, sí, El brujo. claro. Para que las nuevas generaciones sepan, la CGT hizo un paro de una semana para que Isabel Perón lo saque del cargo de ministro. Ministro de Bienestar lo Social. echaron del país y se fue y lo echaron, bueno, una manera de decir, pero bueno, con un paro general y lo mandaron de embajador itinerante plenipotenciario. Con ese cargo se fue de la Argentina él. Y bueno, después dio un montón de vueltas hasta que en el año 80 y pico, 87,
fue detenido en Estados Unidos, en Miami, y quien fue presidente de la Cámara Federal, Gustavo Costas, el doctor Gustavo Costas, que fue uno de los que hizo juicio de los Carrapintadas, Ajá. era fiscal y viajó a Estados Unidos para pedir la extradición. Y el juez americano le dice, tiene 12 horas para fundarme la extradición, a ver si la concedemos. Claro. Y trabajaron toda una noche y finalmente se la dieron. Y entonces cuando vuelve López Rega al país, ya enfermo de diabetes, en malas Sí, condiciones, estaba muy mal. y a los 2 años muere en la cárcel, ¿no? Bueno, si buscas, yo lo he hecho, las firmas de esas actas en Miami, algunas firmadas por el abogado defensor de López Rega, etc., vas a ver que en la firma pone los 3 puntitos para ver si lo identifican, ya es un hermano masón. Ahora, volviendo a lo de Perón masón, hay un tema muy interesante. López Rega era interesante porque, bueno, Sí, marcó una época López Rega. marcó una época y si bien no tiene que ver con lo que hablamos en el libro, pero sí reflexionar entre nosotros, más que hasta ahora es una buena hora de reflexiones, un hombre como Juan Domingo Perón, que él mismo decía, para lo que me preparé toda mi vida es para la conducción, es decir, para dirigir, ¿cómo se le mete al lado en su casa, primero allá en Puerta de Hierro, y después continúa una personalidad como José López Rega? Él maneja la agenda. ¿Por qué Perón permitió eso? Es un tema que no se ha estudiado lo suficiente, pero por algo lo permitió. Un hombre que, como lo ve uno desde acá, estudiando la historia, no parece confiable, no era una mente brillante, no era alguien especializado en algo. ¿Qué cosas raras tiene Lópezito le decía Perón. Lópezito? Sí. Sí, pero él lo consideraba inofensivo a López. Pero causó un daño bárbaro. Pero a eso me refiero, Claro. pero alguien con la experiencia de la conducción y las conductas humanas como Perón, ¿cómo iba a considerar inofensivo a López Rega? ¿Cómo no se dio cuenta? No. Ahí hay ¿Y cómo? otra cosa que no hemos podido entrar todavía. Y cómo él deja como sucesora a Isabel Martínez, ¿no? ¿Cómo no prepara un sucesor? Porque yo creo que esa es la mediocridad de los grandes, ¿no? Si no soy yo, no es nadie. Bueno, esa parte la estudié, no tiene nada que ver con el libro, Ajá. pero la estudié porque me interesa mucho la vida de Perón. Parece que nos puede enseñar mucho. No prepara, y a mi juicio es al principio por lo que vos decís, porque el líder dice, estoy yo. Pero cuando ya se da cuenta que ha llegado una edad donde estoy, pero no puedo mucho, y además me estoy acercando al final de esta etapa de la vida, él busca que la fórmula en lo que fue la tercera presidencia fuera Perón, Juan Domingo Perón, Ricardo Balbín. Exacto. Él pide eso y el alrededor de él no le da eso y la ponen a Isabel Martínez de Perón. Es cierto eso. Y él, bueno, frente a eso, yo diría que el término castellano es se resigna. ¿Qué puedo hacer? Porque era crear un nuevo cisma, darle lugar a la oposición a que ve, mirá, ni entre ellos se entiende, se pelea. Perón no le tiene Hubiese confianza sido a su más esposa. lógico porque Balbín era un político de la línea nacional del radicalismo muy respetado, Sí. un hombre muy respetado, y que fue el que, bueno, hicieron el famoso unión en el restaurante Nino, ¿te acordás? Donde, por eso Balbín cuando muere Perón dice, vengo a despedir a un amigo. Un viejo, textual, Sí, un viejo adversario exacto. despide a un amigo. Voy más lejos. No digo he estudiado, sigo estudiando tanto toda la vida de Perón, que hay otros datos históricos, se pueden buscar, están en internet. Perón ya está enfermo, está ya en Olivos, se da cuenta de que se está acercando el final, y llama
a uno de sus asesores en lo que hace a la Constitución Nacional, al derecho político, y le dice, búsqueme una manera de que si algo me pasa a mí, no, el poder no vaya a la vicepresidente, de alguna manera hay que hacer que la presidencia vaya a Ricardo Balbín. Días antes de fallecer. Falleció. Bueno, por supuesto no hay fórmula, no hay, y pasó todo lo que porque pasó. cuando fue la sucesión de la Rúa, previamente se habían candidateado Alfonsín y Duhalde, y se dice claramente que había un pacto, que el que más votos sacaba iba a ser el sucesor de la Rúa, porque ya lo veían abajo del gobierno. Pero bueno, interesante, vamos a seguir hablando de Juan Domingo Perón, maestro masón. Acá tenemos el ejemplar. Bueno, hay diversificación de temas porque lógicamente Perón es una figura notable. Es muy interesante escuchar los discursos de Perón. Hay muchas personas que han publicado los reels cuando habla de lo que significa la prestación asistencial con la contraprestación del trabajo. Perón reivindica el trabajo, Claro. que con los años se ha desvirtuado, y entonces todo el tema de los planes no es lo que Perón pensaba en su momento. Eso no es peronismo, eso será otra cosa. Eso. Pero una de las 20 verdades peronistas, porque cuando uno habla del peronismo, tiene que hablar de lo que realmente dijo Perón, o dejó escrito, documentado. No otro que vino después y yo como soy peronista, dice no. Por ejemplo, entre las 20 verdades peronistas hay una que dice clara y específicamente que cada persona debe por lo menos ganar lo necesario para cubrir su propio sustento. Tal cual. Esa es una de las 20 verdades peronistas. Si no se tiene en cuenta eso, usted otra cosa, pero no es peronista. Está usurpando el título. Claro, exacto. No, era un tipo muy capaz y dar trabajo y que la gente tenía trabaje. una visión y- de futuro impresionante. y Él totalmente. había estudiado el futuro más del 74, para el año 2000 tenía estudiado el futuro. Claro. La edad no lo acompañó. Hacemos una pequeña pausa y en instante seguimos charlando con mi amigo el doctor Antonio Las Heras. El País y los Escritores, programa hoy dedicado, estamos hablando del libro, que lo voy a volver a mostrar, Juan Domingo Perón, maestro masón, y casualmente la conversación deriva en el general Juan Domingo Perón, presidente 3 veces de los argentinos, masón confirmado a través de esta investigación. Pero bueno, vos sabés que yo siempre tuve la duda de otros masones, algunos me la he sacado, porque además hemos hablado muchas veces. Alfonsín, ¿era masón? Sí. Raúl Alfonsín fue maestro masón. Esto está reconocido incluso por las logias masónicas de la Argentina. Lo que pasa, hay un tema que conviene subrayar porque la gente que nos está siguiendo puede hacerse la pregunta de, bueno, así que Alfonsín era masón, Balbín no, Alfonsín era masón, Perón era masón, Botet era masón, pero ¿qué iban a una logia secreta? No. Esta gente actuó igual que ocurrió con Winston Churchill, que también era masón, fue iniciado por uno de sus parientes más cercanos, muy bien. Estas personalidades, sobre todo que se dedican a la política, una vez que ingresan a la masonería, avanzan, caso de Alfonsín y de Perón, llega al grado de maestro, establecen una cantidad de vínculos. Entonces, después, obviamente son, diría la masonería, hermanos masones, perfectamente aceptados, pero que no van una vez por semana a una logia masónica y al salir nos vamos a cenar. No, pero establecen vínculos con otros que también son masones y, yo uso un término, digo, hablan el mismo idioma, se entienden. Claro. Por eso también se explica que en el caso de Perón, en las 3 presidencias, cantidad de masones en el gobierno. En la tercera presidencia más todavía, porque uno de los funcionarios que ya desencarnado Perón y en el gobierno Isabel hasta fue nombrado embajador, etcétera, era no un masón cualquiera, era el gran maestre de la gran logia de la Argentina y ocupó cargos, ministerios.
¿Te acordás? ¿O no se puede decir? En este momento, está en el libro. Está en el libro, bueno, no lo expoliemos tanto. Sí, no lo expoliemos tanto. Bueno, así que es para investigar. Frondizi no era masón, ¿no? No, Frondizi no, Menem tampoco. Bueno, vos mencionaste hace un rato... El doctor Ilía. Sí. Ilía no, Ilía es una situación interesante porque no solo estamos convencidos que fue maestro masón. Ah, mirás vos. Sí. Sino que además formó parte de otros grupos también llamados iniciáticos, es decir, que para ingresar hay que hacer un ritual, una ceremonia, de distintos grupos espirituales sobre todo. Y eso explica muy bien algo que en la época de su presidencia, la presidencia de Arturo Humberto Ilía, fue tomado para la caricatura, para el humorismo, que era la serenidad con la que tomaba todo, hacerse tiempo. Landru lo... Claro. Sí. Bueno, le tomaba el pelo feo Landru. Sí, claro, porque... Le decían la tortuga, ¿te acordás? La tortuga, porque iba despacio. Bueno, en realidad, ¿y cuál era el apuro? Lo importante es hacer las cosas y hacerlas bien. Pero todo eso es una mentalidad budista, era un hombre conocedor del budismo, de la práctica de la meditación. Entonces, claro, le llamaba la atención que el presidente de la República tenía tiempo, esto la mayoría no lo debe recordar o ni siquiera lo conoce, no estaban en aquella época, pero el presidente de la Nación, Ilía, era una persona que tenía tiempo hasta para en determinado momento de la tarde, bueno, voy a hacer una pausa. Y uno piensa, el presidente va a hacer una pausa, bueno, irá a tomar un café. No. Se hacía traer una bolsita con maíz, cruzaba a Plaza de Mayo, y le daba las palomas. Se sentaba y le daba maíz a las palomas que se acercaban todas. ¿Qué es lo que está mal de eso? No, al revés, es para decir, pero acá hay una enseñanza, o sea que vos podés ser presidente de la República y tener tiempo para vos. Es maravilloso. Lento pero seguro, le contestaba Ilía. Ilía Claro. tenía la costumbre de tomar café a la mañana en un bar de Bolívar, de la calle Bolívar. Sí. Y iba sin custodia, iba solo. Sí. Era un hombre que se movía solo. Y es más, eso lo contó el coronel Prémoli, que fue el que le pide, cuando le da el golpe en el 65, el coronel Prémoli lo va a intimar y Ilía se le para de manos. Y dice, a usted la Constitución y la República lo va a juzgar. Cuando Prémoli hacía un programa en la época, estamos hablando hace 20 años atrás, un poco más tal vez. Ilía fue un tipo, un gran demócrata, discutido por el peronismo, porque parece que apoyó la Revolución Libertadora, bueno, que siempre está esta cuestión, que es para investigación. Pero bueno, ¿qué otra cosa encontramos en este libro que se pueda contar para que nuestros oyentes tengan una visión más amplia? Bueno, un personaje al que le dedico un capítulo completo porque lo amerita en este contexto es al de Licio Gelli. De Licio Gelli porque se han dicho, bueno, y Licio Gelli se ha ocupado de llevar ese engaño de que había sido Licio Gelli el que lo metió, ese sería el término en este caso, en la masonería, Perón y demás. Esto es absolutamente falso, ya lo dijimos y está demostrado. Pero lo interesante es que para lucirse a sí mismo, Licio Gelli espera a que Perón ya no esté en este plano, ha desencarnado, y entonces empiezan los reportajes a decir que él lo había formado masón a Perón. Se nota que o ya estaba Licio Gelli un poco confuso o hablaba muy rápido y no se acordaba lo que decía, porque en 3 reportajes diferentes dice 3 cosas distintas sobre cuándo lo hizo masón. En uno de los 3 reportajes dice que yo lo inicié masón en una ceremonia breve que hice frente a la Plaza de la Sociedad Rural, ahí donde está el monumento a Garibaldi. Imagínense ustedes en un lugar que transita en colectivo. Claro, por eso les dedico todo el capítulo para explicar que no se confundan. Licio Gelli no tiene nada que ver con la condición masónica de Perón. Imagínate en un lugar transitado por colectivo, está el subte, la gente,
que bajara Perón, Licio Gelli, la seguridad, y el otro se pone a hacer ceremonias, es decir, pero un delirio. Eso en uno de los reportajes. En el otro dice que fue un puerta de hierro y que con una espada. Y en el tercero dice, yo lo inicié a Perón con el método de la boca al oído. O sea, él, como maestro masón, le dio las palabras secretas al oído. Sí, pero no dice eso. Dice, de la boca al oído. Y Perón, a mi oído, me dijo las palabras. Entonces, al revés. Perón lo inició masón a él. Sí, una serie de... ¿Ya era mayor Licio Gelli en esa época? Y sí, además ya había estado detenido allá en Suiza. Además. Tuvo el problema del Banco Ambrosiano Sí. y el problema con el Vaticano. Sí, claro. Problema serio. Muy Termina serio. muy mal su vida. Termina detenido en su mansión, prisión domiciliaria. Sí. Y bueno, pero podía dar reportaje, la gente iba a verlo. Ahora, hay una serie de cosas que hay que aclarar muy bien, porque en general los artículos periodísticos sobre Licio Gelli cometen errores por no conocer bien cómo es el funcionamiento masónico. Por ejemplo, muchos de ellos dicen el gran maestre Licio Gelli. Jamás fue gran maestro Licio Gelli. Gran maestre es un cargo que eligen los maestros de distintas logias que se agrupan y ponen un supervisor general. Lo que sí fue, por eso Licio Gelli se hacía llamar il venerabile. Sí, exacto. Claro, el venerable, porque el nombre del presidente de una logia, no de una gran logia, el presidente de una logia en masonería se llama venerable maestro. Ahora, el venerable maestro no tiene atribuciones para iniciar a alguien con el método de la boca al oído. Eso solo lo puede hacer el gran maestre. Así que ahí también se equivocó. Pero qué interesante lo que has descubierto. Bueno, señores, quiero recomendar una vez más Juan Domingo Perón, maestro masón. Este es el último trabajo, siguen otros, por supuesto. Los libros no se cuentan, no se dice escribí 14, 28, 34, ¿no? Yo perdí la cuenta. No se cuentan. Pero este sí es el último que ha publicado, que lo va a presentar en la Feria del Libro. ¿Cuándo lo presentás? Van a tener que ver el programa porque tengo muchas actividades, sí, pero está, sí, en el stand de Grupo Argentinidad, ahí no solo va a estar el libro, sino que en un par de ocasiones voy a estar también para dialogar con la gente, dedicarles el libro. Como me lo dijo a mí, mire qué linda dedicatoria. Claro, por supuesto. Yo tengo todos los libros de Antonio dedicados. Y yo tengo todos los libros de Edgardo dedicados. Son muchos menos y más modestos, señores. Antonio, muchas gracias. Gracias a vos. Un placer estar contigo. Un luminoso abrazo para todos. Gracias. Señores, como es habitual, este programa es El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Esta es la 10ª temporada. Operación técnica, Nico Giancaglini. Producción, la señora Viviana del Río. Investigador periodístico, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.